Este es el esfuerzo. Pragmatismo, hay que ser pragmático. Y posiblemente, aquí había más cosas que yo había olvidado que había, posiblemente este subconjunto, si somos capaces de actuar sobre él, es mayor. Queremos incrementar el número de personas a las que se les reconoce la enfermedad profesional y mejore las prestaciones sociales. Este es el objetivo. La prevención, y esto es la prevención y la indemnización. Hacemos énfasis en la indemnización, porque ese dinero está pagado por las cotizaciones de las personas cuando trabajan. Y existe toda una normativa para que la enfermedad profesional sea indemnizada si es reconocida como enfermedad profesional. Hay, por lo tanto, dos grupos de enfermedades. Nosotros nos centramos aquí, que son las que son reconocidas legalmente y que en España se establece por ley una lista de enfermedades profesionales, seguramente igual que aquí. Son cuestiones que mentalmente vais estableciendo esas comparaciones y iré mirando a Fernando para saber si efectivamente es así. La enfermedad profesional está en la definición de la Ley General de Seguridad Social. Enfermedad, consecuencia del trabajo, que se especifican en el cuadro que se aprueba y que se va actualizando. Si no está en el cuadro, no puede estar en ese círculo rojo. Lo que queremos es que todas las que están en el cuadro y ocurran estén dentro del círculo rojo. Esa es la ambición de incrementar esa superficie, ¿no? Entonces, Ley General de Seguridad Social. Esto no tiene que ver únicamente con la medicina. Tiene que ver con la medicina y el derecho. Nosotros estamos ahí en esa bisagra entre las normas y la realidad, entre el conocimiento médico y el conocimiento legal, ¿no? Y hemos de aprender, hemos de estudiar derecho, los aspectos que tienen que ver con el derecho del trabajo y seguridad social. Para que os hagamos una idea, estamos ante un tema, ante un desafío que tiene más de un siglo. Desde el 36, o todavía no, pero casi, 36 es cuando se reconoce en España por primera vez la enfermedad profesional. El accidente había sido reconocido en 1900. Esto además es yo lo pongo, que fue el presidente de la República Española cuando el golpe de Estado de Franco, igual a muchos no suena, pero es la ley esta, es el 13 de julio y que el 18 de julio se da el golpe de Estado. Por lo tanto es una ley que no tiene desarrollo, porque en aquel momento se inicia una guerra civil atroz de 3 años, 1 millón de muertos y una larga dictadura de 40 años. Pero dentro de la dictadura hay que esperar al 41 para que se empiece, porque la dinámica social, más allá de las dinámicas políticas, la dinámica social a veces podemos tener un gobierno de un signo, de un color, pero las dinámicas sociales van evolucionando en un sentido. Esto es durante la dictadura, pero va evolucionando y se va cada vez. La primera enfermedad profesional que se reconoce en todos los países del mundo es la silicosis. Los mineros, que también hay detrás, además de que es fácil de reconocer la enfermedad, hay detrás un movimiento sindical muy fuerte, porque es una actividad económica muy sindicalizada y muy organizada. Por lo tanto, esto tampoco es menor en este reconocimiento en el 41. Este es el recorrido. Y ahora tenemos una lista de enfermedades que es del 2006. Pasado 28 años en la última revisión. 28 años. ¿Cuál será la próxima, ¿no? Estamos ya en el 24, ¿no? Y esta es la lista de enfermedades profesionales. Según aquí tendréis la vuestra, más o menos organizada, no como la clasificación internacional de enfermedades, que está organizada por aparatos, circulatorio, respiratorio, osteomuscular, algunos por localizaciones por anatomopatológica, como es el cáncer, y otro etiológica, como son las infecciones o las externas. Pero la clasificación de enfermedades profesionales tiene una estructura en función de agente químico, físico, biológico y otras enfermedades provocadas por inhalación y enfermedades de la piel y enfermedades relacionadas con el cáncer. Esta es la clasificación internacional de enfermedades profesionales. Y la habéis estudiado y la tenéis que estudiar porque son las enfermedades que hay que identificar y comunicar. Y esperemos que la Seguridad Social reconozca.
porque no reconocemos nosotros el sistema público de salud, el sistema integrado de salud, reconoce la seguridad social. ¿Por qué? Porque son los que tienen la prestación económica, la bolsa del dinero. Ellos van a reconocer aquella... No te preocupes, tranquila, porque si tardas, te pones nervioso, tardarás más. Y esto es lo que ocurre en España con las estadísticas de las enfermedades profesionales. Se reconocen, esto es desde que hay datos fiables del 97, si hace 4 días. Hace 4 días, desde la perspectiva de uno. Va creciendo a 30.000, aquí hay un cambio normativo, los cambios normativos hay que tenerlos muy presentes, pequeños cambios normativos que hace que caiga. Este es el total, estas son con baja y estas sin baja, enfermedades profesionales sin baja, una dermatitis que no provoca ninguna ausencia en el trabajo. Estas son las que son con baja, muchas de ellas bajas permanentes, y este es el total de las reconocidas. Aquí está la COVID, cae por la disminución de la actividad y después el incremento posterior. Estamos hablando, hay una recuperación, aquí intervienen los sindicatos de una manera fuerte para decir que esto está caída porque está produciéndose y obliga a revisar todas las denegaciones a ese reconocimiento de las que han sido comunicadas. Si en alguna terminología no queda clara, por favor. Me interesa que entendamos la estructura administrativa de lo que ocurre en España, para que después vosotros también tengáis comparación. No es que ni esto sea mejor ni peor, simplemente un ejemplo de comparación. Bueno, esto es lo que ocurre en el conjunto de España. Estamos en 20.000 enfermedades reconocidas en el año 22. Los datos del 23 es un poco más, está aquí, pero está ya publicado un poco más, pero no mucho más. Pero esto va por barrio. Estos serían los departamentos vuestros. Son las comunidades autónomas. Claro, hay comunidades autónomas como Murcia, País Vasco. Bueno, situaron la geografía española, me pasa igual con Uruguay, que me pierdo, pero aquí está Cataluña. Esto sí que sabéis más o menos dónde está. Y aquí está el País Vasco. Dos comunidades autónomas especiales. ¿Por qué ocurre en Cataluña que solamente se reconoce? Este es el índice. Esto es una tasa, eso es una tasa. Esto no tiene que ver con los números absolutos, porque para comparar hay que dividir. Esto es básico en epidemiología. No podemos comparar números absolutos porque puede haber más porque hay más personas. Entonces tenemos que dividir por las personas para que la comparación controle el número de personas. ¿Por qué ocurre esto con respecto a Cataluña? O sea, aquí hay más riesgos laborales en el País Vasco que explique que hay más enfermedades profesionales. ¿O es el sistema de comunicación, los sistemas administrativos? ¿Qué pasaría si en Cataluña, la población afiliada de Cataluña, se reconocieran tantas como la tasa en Navarra? Que se reconocerían en Cataluña 28.000, esto es para mis colegas catalanes, vamos a provocarlos, ¿no? Que piensan que son los mejores. Y solamente se reconocen 6.500. ¿Cómo puede explicarse eso? La explicación es administrativa, es de identificación, de que los médicos del trabajo y los médicos de atención primaria, los médicos neumólogos, cardiólogos, dermatólogos, comuniquen la enfermedad. Acabamos de hacer un estudio para uno de los sindicatos, la UGT, la Unión General de Trabajadores, presentamos la semana pasada, donde en las comunidades autónomas demostramos, por el análisis de los datos disponibles, que en las comunidades autónomas, los departamentos que comunican, la Seguridad Social reconoce. O sea que aquí lo que ocurre es que los médicos del trabajo, de los servicios de prevención, los médicos generales de la atención primaria, los médicos especialistas en los hospitales, dicen, hey, está dermatitis, ¿usted qué trabaja? Ah, pues esto puede ser laboral, vamos a comunicarlo. Y donde se comunica, se reconoce. Si el problema no está tanto en la Seguridad Social y en sus sistemas de evaluación, y ayer lo hablaba con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en Argentina, sino en que vosotras, comuniquéis. No sé cuál es el sistema de comunicación aquí. En España es complicadísimo. Y la diferencia en parte de estas
diferencia entre comunidades autónomas es que aquí se ha simplificado, se ha facilitado al médico general de primaria, al médico del hospital, que comunique la sospecha. Esto, de hecho, esto es un estudio del hospital de Vallebron, uno de los grandes, el hospital más grande de Cataluña, como este, para vosotros, y los neumólogos hacen un estudio de las enfermedades que llegan y que ellos consideran que son laborales. Fijaros, el mesotelioma en el circuito oficial, 0 casos. Ellos, los neumólogos del Hospital Vallebron, han visto en el año 2002 21 casos. Esto está publicado en el Occupational Environmental Medicine, que es una de las revistas más prestigiosas en nuestro campo a nivel internacional. Y lo pasa también con el asma, menos con la inhalación, pero sobre todo fijaros en el cáncer. El cáncer es un problema gravísimo. El cáncer, por ejemplo, en este estudio, también de 2002, en Francia los cánceres estimados son 10.000, los reconocidos son 900, esto representa un 9%. En España, los cánceres laborales estimados son esta cantidad, los cánceres reconocidos son exacto, entre 6.000 y 13.000 son los estimados en España, y los que se reconocen son el 14%, el 0,10%, 0,22%. Si la infranotificación del cáncer es especialmente grave, porque estamos ante enfermedades que son especialmente graves, ¿no? Y estos son, lo hablamos ahora con Fernando, con Adriana, con Nuri, con Juan, el Institute for Health Medical Evaluation ha estimado la mortalidad atribuible al asbesto, puede ser cáncer, mesotelioma, pero también de pulmón y otras localizaciones, y en España se tendrían que haber identificado 8.700 por exposición a asbesto, al amianto. Esta base de datos, y ahora la estamos utilizando, la vamos a utilizar aquí en el ejercicio que estamos haciendo del informe de seguridad y salud en el trabajo en Uruguay. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo estima que las enfermedades mortales relacionadas con el trabajo, de todas las lesiones solamente ocupa una cantidad muy pequeña. La mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo tienen que ver con enfermedades. El foco en salud ocupacional es muy centrado en las lesiones por accidente de trabajo y nos olvidamos de las enfermedades. Identificar, reconocer enfermedades profesionales es el reto de la salud ocupacional, de la medicina del trabajo. Porque la mayoría de esas muertes tienen que ver, esto es a nivel mundial, y esto es en la Unión Europea 28, ahora somos 27, es mucho mayor, es el peso, la gran carga de enfermedad está aquí. ¿Cuáles son las causas del subregistro? La naturaleza de la enfermedad, las enfermedades profesionales, a diferencia de las lesiones, la diferencia es el periodo de latencia. En el caso de las lesiones, el periodo de latencia es infinitesimal. Me resbalo y al perder el equilibrio y tratar de recuperarlo, tengo un esguince, fuerzo los tendones del tobillo, me caigo y me fracturo al apoyarme con la mano para proteger el cuerpo y me fracturo la muñeca. Es infinitesimal, por lo tanto la relación causa-efecto es clara. Por eso los primeros problemas de salud que se protegen estatalmente son las lesiones. Las enfermedades tardan más, y el mesotelioma derivado del amianto son 20 años, el periodo de latencia. Esa persona ya está jubilada, esas empresas donde estuvo expuesto está cerrada. ¿Cómo se reconoce, cómo se establece la relación de aquella exposición con esta enfermedad que pueda ser demostrada documentalmente? Por lo tanto, la naturaleza de la enfermedad laboral y su periodo de latencia dificulta el reconocimiento. La definición legal hace falta que esté en la lista. Si no está en la lista, en el caso español, parece que en el Uruguay es igual, si no está en la lista no puede ser reconocida. Nosotros no tenemos enfermedades mentales en nuestra lista, ni estrés postraumático, ni depresión. Por lo tanto, ninguna enfermedad mental puede ser reconocida como enfermedad profesional. ¿No? Hay una dificultad derivada de esa mirada, esa normativa
que es muy estricta en cuanto a la posibilidad de reconocer enfermedades profesionales. La formación de los médicos. Nosotros identificamos la formación de los médicos. ¿Cuántos médicos neumólogos o médicos generales de atención primaria preguntan a su paciente si fuma, si bebe, si tiene relaciones sexuales, pero no le preguntan la ocupación? Los estudios que hemos hecho de las historias clínicas, donde está el ítem de ocupación, en una muestra de un centro de atención primaria en Barcelona, el 8%. En el Hospital del Mar, el 15% de las historias clínicas, la ocupación está complementada. El 85% no. El 92% no. No se pregunta la ocupación en la formación de los médicos, que pululan por aquí, que entran 2.000 cada año y salen a mitad, y llegan al final a la mitad. ¿Cuál es la importancia que le dan a la ocupación a la hora de explicar la enfermedad que tienen delante? ¿Cuántas veces preguntan? Y ahí puede estar la clave etiológica, pero también de pronóstico, incluso terapéutica. Si una lumbalgia, tan importante para una lumbalgia es dar el relajante muscular y el antiinflamatorio, como el reposo. Como el reposo, o un asma. Saber en qué trabaja es también una información útil para su actividad como médico, en el diagnóstico y en el pronóstico, que son los dos ejes centrales de la medicina. Hay la formación de los médicos, pero incluso los médicos del trabajo, que sí que entienden la ocupación como la variable que se aproxima a las condiciones de trabajo. Pero ¿cuál es el procedimiento para comunicar? ¿Cuántas de estas enfermedades que yo estoy identificando en esta empresa son reconocidas por la Seguridad Social? El trabajador, bueno, me duele la espalda, pero esto voy al médico general, no me complico, tampoco sé si tengo que ir a la mutua, a la RT, como a las aseguradoras. Hay una falta de información a los trabajadores. Hemos de formar a los trabajadores y a los delegados de prevención. Es fundamental capacitarlos. No para que diagnostiquen, eso es nuestra tarea, pero para que den consejo y ayuden. No, esto es de la mutua. No, esto es laboral. No, tu pensión no son 1.000 y no sé cuántos, sino son 3.000 porque es una enfermedad profesional. Cambia la ventaja que puede recibir el trabajador si es enfermedad profesional o no. Pero muy importante la coordinación administrativa. Es un laberinto. ¿Quién es responsable de qué? ¿Cómo se camina un trabajador de la construcción, un trabajador de un matadero, un trabajador de la administración? ¿Cómo se conduce en medio de este laberinto? La Seguridad Social Española, las mutuas que son operadoras y el sistema público de salud, el sistema nacional, el sistema integrado de salud. Y aquí hay intereses. Aquí hay intereses. Las empresas, una enfermedad profesional reconocida aquí, le va a venir el inspector de trabajo, la mutua que, bueno, si esto no lo reconozco y se va al sistema integrado de salud, dinero que me ahorro, y después a final de año digo, he tenido tanto superávit, porque esa enfermedad está siendo atendida, esa lumbalgia, esa dermatitis, esa hipoacusia, ese cáncer, está siendo atendido por el sistema integrado de salud, no por la Seguridad Social. En España hay dos sistemas de salud. Hay intereses. No intereses de corrupción, pero sí de dinámicas que dificultan el registro de enfermedades profesionales. Esto hay que destaparlo, ¿no? Lo que hacíamos. En España es que hay dos sistemas de salud. No sé si esto es la situación de Uruguay, ¿no? Uno, el Sistema Nacional de Salud, impuestos a la renta del trabajo, sobre todo, porque la renta del capital paga pocos impuestos. Ese es el gran reto, ¿no? Ya me acordaré. Es el reto, la renta del capital que no... Piketty, el famoso libro, ¿no?, del capital en el siglo XXI. El problema es que no pagan impuestos el capital, los beneficios no pagan impuestos. Y eso es lo que hay que intentar para que tengamos recursos el Estado para hacer frente a todo esto de bienestar. La gestión es de las comunidades autónomas en España,
La atención sanitaria aquí es las comunes, las no laborales, esa que veíamos, y la cobertura es toda persona que resida en España tiene derecho a ser atendido por el Sistema Nacional de Salud. Pero hay un sistema de seguridad social que está financiado no por impuestos, sino cuotas, las cotizaciones, que es diferente, que se gestiona por las mutuas, que son colaboradoras, son públicas, pero colaboradoras de la seguridad social, pero administradas por las empresas. La atención sanitaria para enfermedad profesional, accidente laboral, la lesión, y las prestaciones económicas y la cobertura está centralizada. Hay una gran diferencia. Son detalles posiblemente que ahora es mucha información, ¿no? Y os tengo saturado de información. Hay dos sistemas. Y el hecho de que haya dos sistemas, no sé si aquí pasa igual, hace que viven de espaldas. El único que puede conectar los dos sistemas es los trabajadores, el trabajador y la trabajadora, apoyado por el delegado, por los sindicatos, por los abogados, y los médicos. Nosotros somos los que podemos conectar y ayudar a superar esta enorme brecha que hay entre el Sistema Nacional de Salud, Sistema Integrado de Salud y el Sistema de Seguridad Social. Esto es fruto de la historia, el desarrollo, porque empieza la Seguridad Social, de hecho, aquí no, pero allá la Seguridad Social se separó del Sistema Nacional de Salud cuando llegó la democracia, porque el sistema de salud es muy caro y si se pagaba con la Seguridad Social no había dinero para pagar pensiones, porque prácticamente el 70% del presupuesto de la Seguridad Social va a pensiones, de jubilación, de vejez, ¿no? Muchísimo. Y el sistema de salud ahora ya es el 10% del presupuesto del PIB en España, entre público y privado. 7-8% público, 2-3% privado. En los últimos años ha crecido el público derivado de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, esto es una especie de agujero negro que absorbe, porque el envejecimiento de la población, las tecnologías, los nuevos tratamientos personalizados, eso absorbe todo el dinero que haya habido y por haber, ¿no? Separarlo de la Seguridad Social fue un acierto desde mi punto de vista. Esto hace que haya trasiego entre las prestaciones laborales y no laborales. Hemos hecho estudios. Bueno, ¿qué es lo que sean los pasos que se han dado? 2006 se dice, un médico, cualquier facultativo del Sistema Nacional de Salud, cuando está delante de una sospecha, la tiene que comunicar. Eso es artículo 5 de este Real Decreto que se aprueba en 2006, donde se activa la enfermedad, el cuadro, se actualiza el cuadro de enfermedad profesional. Esto es básico. Tenemos el apoyo legal, pero ¿cómo lo operativizamos? Bueno, los facultativos, los servicios de prevención, los médicos de los servicios de prevención, como se llamen aquí, las comunidades autónomas tienen que tener un sistema para recibir esa comunicación de una identificación. Una de las explicaciones que le daba a mis colegas el otro día a la Unión General de Trabajadores es que en Cataluña no se ha montado ningún sistema operativo para recibir las identificaciones que pueden comunicar los médicos, como en Cataluña y otras comunidades autónomas. Porque cuando se comunica, la Seguridad Social, que es la que tiene la bolsa, reconoce. Esta es nuestra hipótesis y es lo que vamos a insistir en los próximos meses. La Clínica de Patología Laboral del Hospital del Mar nace para intentar ayudar a identificar y ayudar a comunicar. Para que las personas, las que tenemos sospechas de que su enfermedad profesional, su enfermedad es de posible origen laboral y está en la lista de enfermedades profesionales, sea reconocida. ¿Sí? Entonces, aquí está el Mediterráneo. Esta es la nueva, porque ahora se está construyendo de nuevo y estará. O sea, cuando vengáis, encontraréis un hospital fantástico. Y aquí en la playa podemos ir a jugar al pádel o podemos ir. Esta es la clínica, ¿qué hace? La clínica lo que hace son los médicos del trabajo y enfermeras del trabajo, después las pinceladas de la formación. Cualquier servicio clínico, sobre todo esto, pero puede haber otros más, pero sobre todo esto, derma, onco, otorrino, neumo, radioterapia, rehabilitación, trauma, urología, cáncer de vejiga. Cuando tiene una sospecha, tiene un paciente que dice, uy, esto puede ser laboral, hay una interconsulta a la clínica. Y la clínica le dice, que venga para acá ese paciente. El paciente lo estudia
hace una historia clínico-laboral de las que habéis hecho toda la vida y estáis ya cansados de hacer historias clínico-laborales, y si se confirma la sospecha, porque no siempre se confirma, si se confirma la sospecha, se le da un informe muy bien elaborado y se le dice que inicie el proceso de solicitud del reconocimiento, porque nosotros no podemos no reconocemos el hospital, es solo la Seguridad Social. Y para esto, esto es la historia, la estructura de la historia que le entregamos al paciente, además con una bibliografía actualizada. Tengo preparado 2 casos, no sé si habrá tiempo para poder compartirlo. Hay 2 casos para ilustrar el proceso, ¿no? La historia laboral, estos son los distintos componentes de la historia, con una revisión bibliográfica para documentar la causalidad de que confirma la sospecha, para que el paciente tenga un documento, diga, ahí, que los del MAR me han dicho que esto es laboral, me lo reconocéis, y entren en el circuito y en el proceso de determinación de contingente. Tenemos una plataforma virtual, digital, de acceso restringido en el hospital, que es la clínica de patología laboral, entonces se llama unidad, y aquí vamos gestionando los pacientes que son citados y que después son visitados. Y por ejemplo, de hace unos cuantos días, pues tenemos un paciente pendiente de citación, 2 pendientes de la valoración, ya han sido citados y hay que hacer la valoración, 1 pendiente, ya se ha hecho la valoración y le entrega el informe. Y esto es muy importante, porque si no el paciente, si es mayor, a veces son personas con una educación baja, está enfermo, no solamente es mayor, porque podemos saber mayores mucho, pero no estamos enfermos, hay una diferencia. Por lo tanto, puede estar enfermo, puede haber fallecido. Entonces son los familiares los que pueden seguir el trámite, porque pueden obtener beneficio los familiares, viuda, huérfano, o viudo, huérfano, que es la fase 3 de nuestra clínica, que es el seguimiento de enfermería. Esto lo hacen los médicos, esto es trabajo administrativo, esto lo hacen los médicos y esto lo hace enfermería. Pongo en valor, rompo una lanza, porque ese trabajo es fundamental para decir, se están encontrando dificultades, ¿por qué no va a un abogado? ¿Por qué no va a un sindicato? Mira, aquí tiene el documento que usted tiene que rellenar, puede ir a vía judicial si la vía administrativa se cierra. Todos los recovecos legales que hay, que las mutuas, que es la institución que opera la seguridad social en este campo en España, a veces se utiliza para, ¿no?, obviar el reconocimiento. Y después hay una cuarta fase. Esos pacientes, si finalmente son reconocidos, ya es paciente en seguimiento, paciente pendiente de resolución administrativa o judicial, si son reconocidos, si finalmente la seguridad social reconoce y nos envía al paciente el documento de oficio del reconocimiento, el Hospital del Mar factura a la seguridad social el gasto que ha producido ese paciente, que ha sido atendido en el sistema público de salud, que debería de ser costeado por el sistema de seguridad social. Ese último elemento, que no es que estemos hablando de una cantidad muy importante, ahora veremos los números, pero hace que justifique que el Hospital del Mar esté interesado en mantener. Y lo que le hemos propuesto a la Unión General de Trabajadores es que este modelo se extienda al resto de hospitales, porque va a haber también un retorno al hospital. Bueno, igual que si hay un accidente de tráfico, que las aseguradoras del accidente de tráfico tienen que pagar, porque está asegurado esa persona frente a las lesiones que pueda haber relacionadas. Y a veces, si no tiene establecido un sistema de seguimiento y de identificación de que hay un accidente de tráfico y la aseguradora está, las aseguradoras encantadas miran para otro lado. Lo mismo pasa con los problemas de salud ocupacional, ¿no? Bueno, tenemos dos guías que están disponibles, claro, evidentemente están adaptadas al sistema de seguridad social español, pero una dirigida a los profesionales, y otra, perdón, esta está dirigida a los pacientes y esta está dirigida a los profesionales, para promover el reconocimiento.
oiga, dermatólogo, oiga, traumatólogo, pregunte por la ocupación, al menos en el Hospital del Mar. Y si piensa que puede tener que ver con el trabajo, páselo a la clínica de patología laboral. Y después la de los pacientes. Esta es para nosotros, colaboramos en el 18 y el 19 con fondos de investigación que obtuvimos. Bueno, estos son los circuitos que siguen para decir al paciente, ¿no?, está activo, está en paro, está jubilado, cuál es el circuito, esto es seguridad social, esto es mutua. ¿Qué es seguridad social? Pero son los operadores, como en la comunidad autónoma, el circuito, que es un laberinto, como veis, si dicen que sí, si dicen que no, ir a lo social, al juzgado, porque si dice que no a nivel administrativo, puedes ir a juzgado, ¿no? Y estas son también las ventajas. Un paciente que se le ha reconocido percibe el 60% de su base salarial, y si es enfermedad común, el 60%, y si es profesional, el 80%, o sea, incrementa su pensión, incrementa el subsidio. Pero además, los medicamentos, que en España hay que pagar el 40% o el 60%, depende del régimen de seguridad social, los que tienen una enfermedad profesional es cero, no pagan medicamentos. Y otras prestaciones que tienen el beneficio de ser reconocidos por enfermedad profesional. Bueno, lo que hacemos es, en la fase 2, es el estudio detallado de historia clínica. Pondré rápidamente, esto es Kelly, que es una residente R3, la residencia, ya voy entrando en el tema, son 4 años. En España los médicos no pueden ejercer de ninguna manera si no tienen una especialidad. A la especialidad se accede por el sistema MIR, igual que aquí, y están trabajando como residentes en una especialidad en el hospital y en aquella ciudad, en aquella provincia. En el caso de Kelly es el Hospital del Mar y es un MIR de medicina del trabajo, ¿no? Y bueno, esto es un caso de un hombre de 61 años, industria química, oncología, hay una serie de otros problemas, el tumor vesical primario de 2 centímetros, que parece lo que le trae a la clínica de patología laboral, la historia laboral para identificar todos los productos que han podido estar explicando, que pueden explicar este cáncer de vejiga, ¿no? La causalidad general, los factores de riesgo, la literatura, lo que dice, puede haber otros factores como el tabaco, el alcohol, la industria de riesgo, tintes, pintura, si todo esto lo refleja. La conclusión es que todo esto está bien escrito para un documento del Hospital del Mar, firmado por el médico, no solo por ella, sino por el jefe de servicio de salud laboral del hospital, y pues pensamos que esta enfermedad pues es una exposición laboral y por lo tanto aminas aromáticas, por lo tanto pues aquí aparecen las marcas. Se le pide al paciente que traiga su historia laboral, se le pide al paciente que traiga toda la documentación que tenga disponible o que la solicita la empresa, si está todavía en activo, y si está en la empresa sospechosa, porque igual está en otra empresa. Es un problema también de la documentación y la demostración de esa causalidad. Toda la documentación que pueda la va a aportar, y entonces pues le decimos que está la bibliografía que apoya esta resolución, esta conclusión, está en el documento, y pasa ese paciente a la fase 3, que es el seguimiento de enfermería. Y es un seguimiento personalizado con llamadas, el paciente ha tenido que aceptar el consentimiento de que va a ser seguido, y le vamos a, pues el colectivo Ronda es un colectivo de abogados laboralistas, muy conocido en Barcelona, y son los que van siguiendo, le va preguntando las distintas llamadas, va dejando nota en esa plataforma, en esa web, que es una plataforma web, y va dejando. Y esto es fundamental. Esta es Sofía, que es la enfermera del trabajo. Enfermería del trabajo, en España he reconocido 5 especialidades. 5 especialidades, si me acuerdo. Mental, matrona, ginecología, obstetricia, familiar y comunitaria, primaria. Mental, ginecología, o sea, matrona, primaria, una cuarta que no me acuerdo, y la quinta de trabajo. Son las únicas 5 especialidades reconocidas en enfermería. Las enfermeras sí que pueden trabajar como enfermeras sin tener especialidad tipo IR, pero cada vez hay más plazas porque cada vez están más solicitadas las enfermeras del trabajo. Y la residencia de la enfermera del trabajo son 2 años. El primer año de los médicos del trabajo y el primer año de enfermería están juntos en un programa común de curso superior de salud ocupacional.
y eso aprenden también a trabajar juntos, que es fundamental. En España, los técnicos de prevención es un posgrado, higiene, seguridad, economía y psicosociología, que son máster. De 1 año, 2 años, nosotros tenemos uno de 1 y medio, y van ingenieros, psicólogos, también médicos que están interesados en hacer la formación en prevención de riesgo laboral en alguna de estas especialidades. Esto lo hacen los sanitarios. La enfermedad profesional es una actividad exclusiva de los médicos y las enfermeras. Quien firma el documento, el informe donde confirma la sospecha, es el médico, la médica del trabajo. Eso es otro caso, 62 años, que fue muy interesante, de una COVID. Esto ocurría en junio del 2020, cuando la pandemia, es muy interesante, lo dejaré también para que podáis compartirlo, y es todo el seguimiento, en este caso de nuevo Kelly, en la que estudia este caso, todos los estudios neurológicos. Hay una long COVID, una COVID, no sé cómo una COVID persistente, sí. COVID persistente o post-COVID. Prolongado, sí, lo estamos usando. Allí le llamamos post-COVID o COVID persistente, pero COVID prolongado lo entendemos. Acá estamos trabajando en un programa sobre COVID prolongado o long COVID. Ahí tenemos una tesis doctoral en 5 hospitales para ver la prevalencia de la COVID prolongada en sanitarios. Y hemos hecho una revisión, una copy review, sobre cómo la COVID persistente, prolongada, puede afectar el trabajo de los sanitarios que están con esa enfermedad. Y cómo el burnout puede haber ahí una relación con esa situación de una enfermedad crónica. Es muy interesante este tema. Hablamos de los datos que tenemos, que ahora estamos ya ultimando el segundo artículo, es del 5% en los hospitales que tenemos en este, el 5%, más o menos. Se habla de un 7%. De los que han padecido COVID. Claro, se habla de un 7% a nivel internacional de COVID prolongado. Bueno, es la historia laboral exhaustiva. Aquí además interviene la inspección de trabajo en este caso, porque es un médico que está haciendo exámenes de salud a personas que pueden tener la COVID. No tiene protección, un médico no tiene protección en una clínica privada, y bueno, pues, claro que es una enfermedad profesional, y bueno, son los argumentos tanto legales como clínicos para la causalidad específica. Aquí Kelly es fantástica y hizo un informe muy bueno. El informe es revisado siempre por el jefe del servicio y por otra persona más, para que haya contraste y para que podamos estar seguros que el documento que entregamos es un documento fiable, ¿no? Tanto ahí siempre trabajamos en pares con un tercero que puede corregir si hay diferencia entre los dos, ¿no? Y esto es Sofía de nuevo, pues la entrega del informe del 4/9 y la llamada que va haciendo para el paciente. Se lo programa y aparece, tienes que llamar en su agenda, tienes que llamar al paciente tal día. Pues, cambiamos de hora porque a veces la persona trabaja, no está disponible, vamos cambiando de día y de hora si tenemos respuesta, si no hay respuesta en la llamada, ¿no? Hay un protocolo de seguimiento. Esta parte la hemos trabajado mucho y estamos muy contentos. Este seguimiento, porque es lo que ayudamos a que la persona se va, fundamentalmente en motivación. Motivación, también recursos administrativos, recursos documentales, de procedimiento, ¿no? Ayudamos a las personas. Ahora yo les digo, no somos, no sé si se entiende aquí, las hermanitas de la caridad. O sea, toda ayuda tiene también un límite. Digo, por favor, no llamar más de 4 veces. Ya sé que has establecido una relación emocional con el paciente, con la hija, con el marido, pero si podemos llegar hasta donde llegamos, porque hay mucho trabajo, ¿qué os voy a decir? Entonces, hay también que frenar un poco ese interés. Como además acaban de llegar, estos son R2 de enfermería, que es su último año. Los médicos están en R3, para que pasen a hacer esto cuando están en el 3er año, y las enfermeras cuando hacen eso segundo.
Claro, no está a 50 pesos más o menos el euro, ¿no? 50 más o menos pesos de aquí, porque cada allá están hundidos. Y pasa a 1.800 euros. O sea, fijaros el paso que significa. El reconocimiento. Esto es lo que buscamos. Porque tienen derecho a ello. Porque esa enfermedad está en el cuadro. Porque hemos demostrado que es laboral. Más otros beneficios colaterales. Pues, estos son mensajes que nos envían y que bueno. Estos son los resultados y con esto acabo. Llevamos 303 casos, es una casuística modesta, pero un hospital concreto. Queremos extender esto. Contactados, hay excluidos porque no están dados de alta la Seguridad Social, porque tienen otros problemas que pensamos que no van a poder ser estudiados. Hay perdidos, personas que no vienen al contacto, los que son estudiados, el 97% son estudiados. Después informes, perdonad, porque esto estaba más claro, pero, integrado, lo voy leyendo yo. Los que son entregados el informe es el 82%, que se confirma, porque no todos son confirmados el 70%, sí, vamos perdiendo personas porque abandonan o porque en este caso no se con la sospecha no es confirmada, esa dermatitis no hay manera de demostrar que es laboral, ¿no? o ese cáncer, ¿no? Hay pacientes que no inician el proceso a pesar de la ayuda, de la información, no quieren complicaciones, la persona ha fallecido, pues cuando estamos en caso de cáncer y fallece en medio, los familiares dicen, no me quiero complicar, no, le explicamos por qué, pero se han cambiado, se han ido a otra ciudad, porque han trabajado en Cataluña, en Barcelona, y ahora se han ido pues, a su pueblo en Andalucía o en Extremadura, a otros lugares de España, inician el proceso 73 y enfermedades reconocidas el 57%. Sí, podemos comparar, 57% de los que inician no el 50% del total, sino de los que se confirma la sospecha e inician el proceso. No es una mala tasa de éxito. Debería de ser el 100%, porque nosotros le hemos confirmado y hemos entregado un documento donde demostramos que esa enfermedad es de origen laboral. Y está en la lista de enfermedades profesionales del cuadro famoso, hablando de eso. Pero la Seguridad Social nos reconoce esto que nosotros apoyamos, pues en un 43%. Es así la vida, es así la vida. Después del esfuerzo, pero estamos contentos, Y después las facturas emitidas, las facturas cobradas, pues esto es una experiencia modesta, pero creemos que de largo recorrido, y que es un modelo que nos gustaría que se extendiera, evidentemente, en un entorno similar, que es el entorno español, ¿no? Es decir, hay pocas experiencias en Italia y experiencias en Bélgica también que nosotros sepamos. Posible que haya en otros países europeos, ¿no? Hemos publicado artículos de esta experiencia ya en Medicina del Lavoro, la italiana, y en otras revistas internacionales, ¿no? La clave, esto se ha superpuesto, disculpad, es identificar por parte de los médicos del trabajo y los médicos de atención primaria y comunicar la sospecha. Claro, tiene que haber organismos que reciban esa comunicación y que la valoren, ¿no? Esto es falta en el caso de Cataluña. Estos son los artículos que hemos publicado alrededor de la clínica. Nosotros a la investigación le damos mucha importancia. Muchas de estas personas que son residentes. Estas publicaciones les ayudan a hacer currículum, a ganar experiencia investigadora. Por lo tanto, es también una fuente de formación en investigación. Yo lo voy a dejar aquí. Hay más información detallada, pero... En la policlínica, ¿tienen la posibilidad de derivar o tener consulta conjunta o solicitar un estudio al dermatólogo de biopsia y eso se incorpora al informe o los pasos de paraclínica confirmatoria es también otra parte? Muy buena pregunta, gracias. Sí, para recordar, para ponernos en contexto, y porque ese es un gráfico que es un esquema
Bueno, este es el Hospital del Mar, es fantástico, vendiendo patria. Estos servicios, efectivamente, el paciente en Cataluña y en otras comunidades autónomas de España, Valencia, Navarra, País Vasco, hay unidades de salud ocupacional en el sistema público de salud. Unidad de salud laboral, salud ocupacional, en el territorio, ligada a la atención primaria. Hay, desde hace años. El problema de estas unidades de salud laboral es que su contacto es la primaria, y la primaria no tiene tiempo para estudiar a los pacientes. La ventaja, una de las ventajas que vendemos